Hoy quiero hablarles de un tema muy importante, un tema del cual usted me escucha hablar algunas ocasiones, y es el tema de la posverdad. El tema de la posverdad es un tema muy importante al cual nosotros debemos prestarle muchísima atención. Y para eso quiero hablarle de Oseas capítulo 4, versículo 1. Y dice así: oigan la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, pues no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El perjurio, la mentira, el asesinato, el robo y el adulterio prevalecen, y se comete homicidio tras homicidio, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Las bestias del campo, las aves de los cielos y aun los peces del mar morirán. Es un texto bastante interesante y es una situación que está teniendo lugar no solamente allá en el siglo VIII con el profeta Oseas en este caso, sino que es también en nuestra actualidad. Y el reclamo del Señor para este pueblo es que, como dice, la mentira, el perjurio, el asesinato, el robo prevalecen en la tierra, entre otras cosas. Quiero hablarle hoy de un asunto muy interesante, muy peligroso, muy común. Es el concepto de la posverdad. Y bueno, ese término la verdad es que se empezó a utilizar por allá en junio del 2016, cuando se conoció algo de la campaña del Brexit. No sé si ustedes recuerdan que era el Reino Unido queriendo salir de la Unión Europea. Y se le planteó al Reino Unido que había más o menos unos 350 millones de euros que se estaban yendo mensualmente, estaban saliendo del país y estaban siendo invertidos en la Unión Europea. Y entonces necesitamos salir de allá porque ese es un dinero que vamos a invertirlo luego que ya no estemos allá, lo invertimos en nuestro país. Y efectivamente eso se hizo. Esa noticia la dio un señor que se llama Nigel Farage, que es un político, y todo el mundo entonces salió en masa a votar para que sí, el Reino Unido debe salir de la Unión Europea. Cuando ellos votaron al sí, posteriormente salieron a decir que no, que eso era una noticia falsa, que eso no era cierto, que no iba a pasar así, pero lo hecho estaba. Ya entonces, ya se había votado a favor de que sí saliera el Reino Unido de la Unión Europea. A partir de ese momento se empieza a trabajar ese término de la posverdad. Pero realmente el término no es, si el término bien es nuevo, el concepto de posverdad, eso está hace muchísimo tiempo en el mundo, es tan antiguo como el ser humano. Ese término, entonces, posverdad nació ahí, en ese evento, pero el concepto como tal no, el concepto como tal se ha hablado desde siempre de eso, de la posverdad, de los argumentos, una situación en la cual los hechos objetivos son menos influyentes, realmente no nos interesa tanto. Pero es que, como le comento, eso desde hace mucho tiempo se ha trabajado, incluso antes de Cristo. Cuando él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, pero mucha gente ha intentado, de hecho eso es lo que intenta la filosofía, ¿qué es la verdad? ¿Cierto? Afición por la sabiduría, Heráclito, Platón, Aristóteles, todos ellos hablaron e intentaron establecer qué era la verdad. Incluso Sócrates, ¿recuerdan ustedes Sócrates que muere por la verdad en contra de los sofistas, a quienes acusa de que ellos no enseñaban la verdad, sino que enseñaban lo que necesitaban aquellos que les pagaban para que dijesen qué era lo correcto y qué no era lo correcto? Y esa batalla entonces la tiene Sócrates contra los sofistas, y finalmente Sócrates muere. Entonces Sócrates se erige como una persona que muere por la verdad. Esas acusaciones que los sofistas hacían en contra de Sócrates no eran acusaciones reales. Y le hicieron un juicio más allá de las pruebas reales, ¿ya? Y entonces ahí se plantea que el mejor de los sofistas es el que convence a todos y que es el que más defiende la verdad. Entonces eso pasa muchísimo con la posverdad. Se intenta que la gente crea que yo soy el que más defiendo la verdad, aunque eso es falso. Pero no interesa que sea falso, lo importante es que ustedes me lo crean. Y es que definitivamente hay que saber mentir, porque hay que montar toda una estructura que debe ser creída por todo el mundo,
Y para montar esas estructuras se hacen unos manejos bastante impresionantes de los que le hablaré en la actualidad y por qué ellos necesitan, y aunque esos manejos no son tan sencillos, sino que hay una cantidad de profesionales detrás de eso, ¿por qué lo siguen montando? Porque se necesita que se crea en esa mentira, porque no nos conviene que se sepa la verdad. Entonces, se invierten los términos, la verdad no importa, lo importante es lo que se hace creer y lo que ese argumento, el argumento más débil se hace pasar por el más fuerte y el argumento más fuerte se hace pasar por el más débil. Y eso ¿cómo lo hacen? Con el solo poder de la oratoria, pero reitero, eso ya está desde Platón, que es el que plantea esta situación. Y aunque ellos trabajaron ese concepto, luego vemos entonces a Jesucristo. Jesucristo también muriendo por la verdad, Jesucristo también siendo ese instrumento a partir del cual los grandes poderes, que no les conviene tampoco la verdad, entonces hacen juicios falsos y efectivamente también lo matan. Pero el asunto es que nosotros estamos hablando desde la posverdad y ese término, ese prefijo pos, juega con lo extemporáneo, toma esas categorías tradicionales y las afecta del ropaje de su tiempo y lo arroja, en este caso, a nuestra contemporaneidad, ¿ya? Entonces, la posverdad es el clásico tratamiento sobre el problema de la verdad, pero revestido con la materialidad de nuestro tiempo. Es decir, este concepto, reitero, de la posverdad, si la palabra posverdad como tal, reitero, es relativamente nueva, el concepto absolutamente ha estado presente en el ser humano desde mucho tiempo atrás, desde toda la historia del ser humano, porque siempre se ha jugado entre la verdad y la mentira. Entonces, cuando nosotros hablamos de posverdad, es ese mismo proceso, es esa misma lucha, pero reitero, con un ropaje de la actualidad, de nuestra época contemporánea, ¿no? En la actualidad, entonces, hay ciertos aspectos que no tenía en esa época Sócrates, ni Cristo. Y entonces en esta época hay diferentes medios construyendo esos sentidos. Son los mismos conceptos, son los mismos problemas, pero revestidos, reitero, con nuestra contemporaneidad. Y entonces la verdad asume un ropaje propio de nuestro tiempo. Y por eso entonces se habla de la posverdad, precisamente en nuestra época. Entonces, esa posverdad es algo de lo que se está hablando desde siempre, pero en nuestro caso, por ejemplo, como revolución mediática, como los medios masivos de comunicación que no existían en esa época, usando la política, aunque allá también se utilizaba, pero acá, digamos que con la complicidad de muchos elementos, entonces se aplica a la política, a la economía, la comunicación obviamente es su mayor aliado, en fin, todo poder debe hacerse pasar como algo legítimo. Y entonces el saber tiene estrecha relación con el poder. Y cuando yo no sé algo, pues entonces no puedo hacerle contrapeso al poder. Cuando yo sé algo, entonces puedo hacerle un contrapeso a ese poder. ¿Listo? Entonces, por eso es que esos grandes poderes necesitan legitimarse, pero lo hacen con la ayuda de un poder del conocimiento, pero es un poder falso. Eso es más o menos lo que se propone. Pero permítame hablar, porque si estamos hablando de posverdad, tenemos que hablar qué es la verdad en el texto bíblico. Y el término verdad en el hebreo es el término emet. La raíz es aleph, men y tav. Y en el griego el término es la alitía o aliteia, depende de la escuela de pronunciación que usted trabaje en el griego. Por ejemplo, en cuanto a emet, la verdad denota una realidad que es firme, que es sólida. Ojo, entonces, ¿cómo podríamos nosotros definir verdad? Una realidad que es firme, que es sólida, que es vinculante y por lo tanto podemos decir algo es verdadero. En cuanto a personas, por ejemplo, ya hablando de personas verdaderas, caracteriza, por ejemplo, la acción de las personas, las palabras, el pensamiento y sugiere integridad. Entonces ahí vamos viendo que verdad es como una consonancia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, ¿correcto? Y eso denota, reitero, integración, integridad o integralidad en las personas. Y también la verdad involucra hechos más generales que exigen un reconocimiento por parte de toda la gente como una realidad. Pero curiosamente ahí es donde entra la posverdad, porque como nosotros necesitamos que toda la masa, que toda la gente crea
lo que nosotros queremos que crea, entonces ahí es donde se fabrica la posverdad, ¿cierto? Entonces, definitivamente debe haber unos hechos generales y esos hechos generales exigen reconocimiento, es decir, hay una verdad individual, pero también hay una verdad, digamos, un poco más colectiva, ¿cierto? Y esas verdades colectivas también entonces necesitan de hechos más generales que exigen entonces reconocimiento por parte de toda la gente como una realidad, como un estado normal que le corresponde un orden divino y un orden humano, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que sancionar como sociedad algunos aspectos como algo que es correcto, como un orden establecido divina y humanamente. Y debemos reconocer esa parte, entonces ellos saben eso y por lo tanto acuden a la verdad. Por otro lado, el término alitilla o aliteia, como le comenté, significa no ocultamiento. Entonces, el término alitilla básicamente es denotar lo que se ve, lo que se indica, lo que se expresa, lo que se revela. Es decir, una cosa tal cual como realmente es, no algo escondido, no algo falsificado. Es decir, la verdad es el estado verdadero de las cosas tal cual son, sin maquillaje, sin máscaras. Por ejemplo, hablando de verdad en una persona desde la terminología aliteia, significa sencillamente veracidad, realidad auténtica, en antítesis con la apariencia. Entonces, yo cuando digo que soy verdadero o que tengo veracidad, lo que estoy diciendo es que tengo una realidad que es auténtica, que lo mío no es apariencia. Y ahí vamos entonces configurando el concepto de verdad, ¿cierto? Por ejemplo, en el Deuteronomio 22:20 o Primero Reyes 10:6 o Daniel 10:1, en el derecho, en el Antiguo Testamento, se usa la verdad real de una causa o de un proceso. Cuidado, según lo muestran los hechos. Y aquí hay algo muy importante. Los hechos, porque precisamente esa es una de las grandes herramientas que juega a favor de la posverdad, que no interesan los hechos. Lo que interesa es lo que creamos. Los hechos se quedaron obsoletos, no son importantes. Cuidado, y eso es gravísimo. Porque recuerde que le digo que la verdad precisamente tiene que conjugar lo pensado, lo hablado y lo hecho. Y ahí entonces tenemos algo muy interesante para plantearnos. ¿Por qué razón? Porque los hechos zanjan un asunto más allá de todo reparo. Es decir, cuando usted de pronto quiere colocar en tela de duda algo, pero ahí están los hechos, ahí está algo que se puede demostrar factualmente. ¿Qué se puede hacer ahí? Ya, entonces los hechos son algo muy importante en el concepto de la verdad. Primero de Reyes 17:24 o Jeremías 23:28. Entonces, considerar los hechos es indispensable para dispensar correctamente la justicia. Según nos dice Zacarías 7:9 y Zacarías 8:16. Los hechos. Reitero, este es un concepto que tenemos que tener muy en cuenta para hablar del concepto de posverdad, verdad, mentira, ¿cierto? Entonces, la alitía o la aliteia es algo que tiene certidumbre y fuerza. Por ejemplo, como norma válida, como insinuación de lo que es auténtico, eso nos lo plantea Efesios capítulo 4, versículo 21, o Gálatas 1:16, o por ejemplo, como rectitud judicial, según Apocalipsis 15:3. Todo eso es alitía, verdad. O por ejemplo también la alitía es honradez. En textos como en Juan 3:21 o 2 de Juan 4:11 o 1 Corintios 2 de Juan 4 o 1 Corintios 13:6. Entonces ahí se habla de la verdad como honradez. Reitero, en Apocalipsis como rectitud judicial o en Efesios 4:21 como insinuación de lo que es auténtico. Todos esos son conceptos de lo que es verdad. Pero entonces, ¿qué es posverdad? Como le he venido diciendo, posverdad son las circunstancias, cuidado, en la que los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que la misma apelación a las emociones, a los sentimientos, a la creencia personal. Entonces, recordemos que le estoy hablando de que algo muy importante en la verdad son los hechos. Lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, ¿correcto? Pero
En la posverdad no son importantes los hechos objetivos. Eso es lo de menos. Esos son menos influyentes. Lo importante es cómo nosotros vamos a influir en la formación de una opinión pública. Y cuidado, entonces lo que hace la posverdad es influenciar apelando a la emoción, apelando a la creencia personal, ¿ya? Y entonces, fíjese que nosotros en esta posmodernidad hay una situación muy fuerte, que la modernidad, recordemos que era la razón, ¿no? El gobierno de la razón y vamos por la razón, etcétera. Pero en la posmodernidad se tiene una situación y es que la razón dejó de obtener la primacía y ahora lo que tiene la primacía son los sentimientos. Entonces anteriormente se podía decir pienso luego existo, pero ahora se puede decir siento luego existo. Y eso es bastante lamentable, ¿correcto? Porque entonces se apela a una emoción, se apela a una creencia personal, pero se dejan de lado los hechos objetivos de una verdad que podría ser demostrada a partir de esos hechos. Y se utilizan muchísimo las redes sociales como mecanismo de manipulación, como creación de la opinión pública, como lo que debería ser el sentido común. Fíjense, entonces todo esto nos lo manejan como los grandes medios masivos de comunicación. Eso se hace mediante centros de cómputo, las famosas bodegas donde se fabrican las mentiras. Usted ha escuchado acá en Colombia que las bodegas de la fabricación de la verdad son bodegas donde y grandes lugares, centros de cómputo dirigidos por especialistas en publicidad. Eso no cualquiera fabrica una verdad que sea creíble para toda una sociedad. Esos son especialistas en cada una de las áreas, por ejemplo, especialistas en publicidad, en psicología, en comunicación social, en política, quienes dirigen todo este asunto, organizan, encausan la opinión pública, ¿correcto? Encendiendo un debate cuando lo quieren encender, polarizando una sociedad como la sociedad colombiana, porque está tan polarizada por la posverdad, o viralizando una mentira que aunque sea falsa, nosotros tenemos que viralizarla y tenemos a nuestro servicio una cantidad de medios masivos de comunicación, redes sociales y todo este asunto, porque necesitamos que esta mentira sea creída por todo el mundo. Eso es algo de lo que se trabaja en la posverdad. Obviamente, ¿cuáles son los resultados de eso? Pues hay grandes estrategias de marketing, la venta de algunas marcas sobre otras o de algunos productos sobre otros. Yo no sé si usted, unos buenos años atrás, habló de cómo, o supo de cómo se hablaba de que comer huevo era malo. Hace muchos años atrás, yo recuerdo eso, sacan, por ejemplo, artículos científicos, ¿no? Que dicen, sí, y les demostramos por qué comer huevo es malo. Y sacan una cantidad de datos, etcétera, que son datos falsos. ¿Quién saca esos datos? Científicos, pero son científicos que no tienen una ética y que no tienen una moralidad y que de pronto una empresa, sobre todo en ese momento se supo que eran los productores de pollo y carne, que necesitaban que, sobre todo los productores de carne, ¿ya? ¿Se acuerdan esa famosa frase, no coma cuento, coma carne? Entonces lo que ellos necesitan es vender más carne y ellos trazan toda una, digamos, campaña publicitaria basada en mentiras, ¿correcto? Para intentar que, digamos, su producto se venda. O, por ejemplo, hablar mal de un producto frente al producto de otra marca. Pero todo eso se hace, reitero, con base en mentiras. Entonces, uno de los grandes resultados de la posverdad son estrategias de marketing que resultan muy efectivas. Ventas de productos, películas, que son asuntos que realmente son relevantes, pero no tanto como otros que, por ejemplo, a partir de la posverdad se ganan elecciones. Y en Colombia eso se ha dado mucho tiempo. En Colombia, frases, por ejemplo, como si votamos por X o Y partido o X o Y persona, nos vamos a volver como Venezuela. Y eso ha funcionado tanto en Colombia que se ha exportado a otros países latinoamericanos e incluso también en este momento, en las últimas elecciones de Estados Unidos, eso también dio resultado, ¿cierto? Y obviamente cuando nosotros vamos a ver eso es una posverdad, porque eso es una posverdad básicamente es una mentira, un sofisma.
tiene algunas salpicaduras de verdad, pero es una mentira completa. Ya, entonces, cuando nosotros vamos a ver asuntos como ese, se han ganado cantidades de elecciones en Colombia con base en eso. Y la verdad es que en Colombia nunca ha gobernado la izquierda. Y mire cómo estamos. ¿Sí? Pero se sigue diciendo, si votas por la izquierda vamos a terminar como X países que están bastante lamentables aquí en nuestro continente. Entonces fíjese cómo se trabajan esos asuntos y téngalo por seguro que cuando vengan las elecciones nuevamente se va a volver a sacar ese caballito de batalla e infortunadamente seguramente va a ganar. Cuidado. No estoy a favor ni en contra de ningún partido y no estoy a favor o en contra de ningún político. La corrupción es ambidiestra. Yo soy, como soy cristiano, como soy un pastor y como soy un profesor, yo soy apartidista y suprapartidista. No estoy a favor de ningún partido. Yo lo que pretendo es que establezcamos los principios divinos en una comunidad, en una sociedad como la colombiana y como la sociedad mundial. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. No creo que la solución para Colombia, por ejemplo, en este caso, venga de la derecha o de la izquierda. No creo. La solución viene cuando nosotros entregamos nuestro corazón a la divinidad y le decimos, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué necesitas que yo cambie? Ahí es el asunto. Pero sencillamente apelo a este caso porque es un caso típico de posverdad en Colombia. Si votas por tal persona o tal partido, terminaremos siendo como Venezuela. Cuando nos ha gobernado el partido que dice eso, ya como por 200 años y mire cómo estamos. ¿Ya? Entonces son situaciones que se dan acá. A partir o a través de la posverdad, se obtiene apoyo a medidas que son antipopulares. Por ejemplo, el aborto es una medida que, ¿quién va a decir, digamos, inmediatamente sí al aborto, sí al asesinato de niños? Pero se maneja toda una estrategia publicitaria, datos falsos, situaciones, el derecho a la libertad, el derecho a exigir sobre tu propio cuerpo, en fin. Y la resultante es un apoyo al aborto. En algunos casos en Colombia sabemos nosotros que eso tiene algunas salvedades, pero eso es otro tema, no quiero hablar de eso. La posverdad hace que se genere una opinión favorable ante un conflicto bélico, por ejemplo, o ante un conflicto étnico, o ante un conflicto religioso, y eso es bastante grave. Esos resultados de la posverdad son bastante complicados. Se genera odio, se genera intolerancia, se genera el estigma de personas. Entonces, en la posverdad siempre se va a apelar a la emoción. Cuidado, a la emoción, no a la razón. En la posverdad no necesitamos que pienses. Nosotros pensamos por ti muy amablemente. No te desgastes pensando, pensaremos por ti y te diremos qué pensar, así sencillo, no te pongas a leer, no te informes. Nosotros te informamos acá de lo que es real. Los que te informan de esa otra manera están equivocados. Ojo, mire cómo se manipula todo este asunto, ¿ya? Por otro lado, en la posverdad se ataca a la persona y no los argumentos. De por Dios, cuidado con eso. Se ataca a las personas y no los argumentos. Eso no es correcto. En nuestro país a nuestro presidente le tienen una chapa, un sobrenombre. Qué lamentable. Y cuando alguien quiere como referirse a algo que está haciendo mal, ¿cierto? Entonces se utiliza eso de manera peyorativa, despreciativa, ofensiva. Perdón, eso no hace mella. Eso lo que hace es decir que no tienes argumentos. Cuando se va en contra de la persona es porque no se tienen argumentos. Cuando tienes argumentos, ataca los argumentos de esa otra persona. Entonces tengamos cuidado porque atacar a las personas es una de las características de la posverdad. La modernidad, como yo le comenté al inicio, se caracterizaba por la verdad. Grandes relatos que encauzaban el pensamiento. Pero cuando caen todas esas verdades, pues esas verdades quedan vacías de significado. Y son usadas por políticos de tal manera que ya no significan nada. Asuntos, por ejemplo, como el liberalismo, como la democracia, como el comunismo, que anteriormente significaban mucho y anteriormente guiaban a los pueblos, ya no, eso liberalismo, eso ahora es una cosa totalmente diferente, o la democracia.
Y entonces salen a hablar de que nosotros somos los defensores de la democracia y nos interesan los derechos del pueblo, en fin, pero los hechos, ojo con eso, los hechos dicen algo totalmente contrario. ¿Dónde se produce la verdad? ¿Quién tiene esa capacidad de producir la verdad? Ojo, ¿la verdad sabías tú que en la actualidad se produce? La verdad ya no es la verdad como tal. La verdad es producida principalmente en instituciones que tienen el poder para hacerlo. Centros educativos, universidades, centros de investigación científica, medios de comunicación, el mismo Estado, las instituciones que muchas veces están a cargo de la difusión de dichas verdades y su imposición como algo válido, mientras que este discurso es válido, este no. ¿Ya? Y este no porque no nos corresponde, pero reitero, la verdad en la actualidad se está fabricando. Sencillamente hay alguien que necesita, alguien que está en el poder, y no solamente estoy hablando del poder gubernamental, cualquier clase de poder, y va entonces donde las personas que fabrican esas verdades y les dicen, hola, necesito que me vendas una verdad de esta y de esta y de estas dimensiones. Necesito que digas esto, ¿cuánto vale? Y fíjese, le he venido diciendo que la posverdad es una mentira también fabricada que se cree a partir de cualquier persona. Es decir, cualquier persona que no tenga algunas características que mencionaré más adelante, se deja creer de eso. Puede ser un profesional en la X o Y área, pero se deja engañar creyendo en la posverdad. Bueno, ¿y por qué entonces tienen que fabricar todo eso? ¿Qué pasa? Pues aunque fabricar una posverdad, es decir, una mentira, un sofisma, es tan complicado y tan costoso, es mucho más costoso que se sepa la verdad. Es que no nos conviene que se sepa la verdad porque ahí perdemos. Ahí nuestros intereses no estarían favorecidos y nosotros lo que necesitamos es que nuestros intereses estén favorecidos. Por lo tanto, entonces bienvenida la posverdad. Y todas esas posverdades se difunden como algo válido. Cuidado, no porque correspondan a la realidad, sino porque cumplen con ciertas pautas, mecanismos, instancias, sanciones, normas, técnicas, procedimientos, porque todo se ha hecho de tal manera. Entonces, la posverdad no corresponde a la verdad como tal. Corresponde es a lo que nos conviene y nosotros hemos torcido las normas, las instancias, los mecanismos y absolutamente todo para parir esta verdad que necesitamos que sea creída por toda la sociedad. Entonces, ¿cuántas normas y procedimientos deben pasar? Debe pasar algo para que sea verdad o para que sea algo de conocimiento científico. Cuidado, y aún así lo hacen, porque el resultado les beneficia más que la propia verdad. La verdad no favorecería a los que están en el poder. Pero cuidado, esto no solamente estoy hablando de los que están en el poder, reitero, de manera gubernamental. Hablo, por ejemplo, también de la verdad de un gerente de una empresa. Hablo de la verdad o de la posverdad de un pastor de una iglesia. Se da. Del sacerdote en una parroquia o del rabino en una sinagoga. Claro que se da. Porque también se tiene el poder para fabricar esas posverdades. Y infortunadamente tengo que decir que muchas de las creencias que nosotros tenemos como el dogma más grande de nosotros es sencillamente una posverdad. Y nosotros las hemos fabricado, las seguimos enseñando, las seguimos creyendo, y si alguien quiere salirse de ahí, cuidado. Entonces eso no es solamente desde la política. Incluso en la misma casa, en la familia, se pueden crear posverdades cuando no nos conviene que la verdad salga a la luz. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso y se fabrican de una manera interesante, pero bastante maquiavélica por todo lo que encierra. Esa posverdad disputa por la verdad, pero cuidado, la posverdad disputa por la verdad, pero no por lo que es verdadero. No con la verdad por la verdad, no. No le interesa eso,
no le interesa las cosas que son del orden de la verdad. ¿Cuál es la disputa de la posverdad con la verdad? Es más bien una disputa por el control, por la hegemonía, por el dominio sobre lo que es estatuto de verdad. Es decir, sobre las instituciones que pueden dictaminar qué discurso se considera válido, qué discurso se considera creíble en una determinada sociedad. Entonces, la posverdad pelea con la verdad, pero reitero, no porque tenga cómo hacerlo cuando se compara la verdad con la verdad, ¿ya? Sino que disputa con la verdad en cuanto a qué es lo que finalmente vamos a hacer creer a esta sociedad, qué es lo que finalmente vamos a hacer creer a esta iglesia, qué es lo que finalmente voy a hacer creer a mi familia, ¿ya? Entonces, lo que es verdad disputa con la posverdad en cuanto a cuál de las dos se va a establecer. E infortunadamente, en este momento tengo que decirles que va ganando la posverdad. Va ganando la posverdad. Entonces, la hegemonía de la verdad la tiene hoy en día la información pública, estatal, las instituciones científicas. En la Edad Media era la iglesia, ¿cierto? En la época clásica eran otros estatutos diferentes, pero en la actualidad, ¿quién lo tiene? La información pública estatal, las instituciones científicas. Pero si una institución científica se presta para que alguien diga, necesito que me fabrique esta verdad y que me la corrobore con algunos datos científicos, pues, de por Dios, y se hace permanentemente. ¿Para qué? Reitero, para demostrar. ¿Recuerdan ustedes que alguna vez hubo una institución, una empresa, una multinacional muy poderosa que hay en el mundo, financió un estudio para que se comprobara con datos científicos que la leche materna era mala y que por lo tanto debería comprar leche a esa multinacional? Y quiero hacer de profeta en este momento diciendo que fue la multinacional Nestlé. Y ellos lanzaron toda una campaña diciendo la leche materna es mala, la leche que nosotros producimos es buena. Por favor, no amamante a sus hijos con leche materna, porque se ha demostrado que, y científicamente dieron una cantidad de datos. Y la gente entonces dejó de amamantar por un tiempo a sus hijos hasta... incluso mucha gente no lo hace en la actualidad porque la leche materna es mala. Entonces son posverdades bastante fuertes acá. Permítame hablarle de algunos ejemplos de posverdad, así cositas que nosotros sabemos. Por ejemplo, el famoso evento que tuvo lugar en el 2001, ¿se acuerda? El 11 de septiembre del 2001, cuando se destruyeron las Torres Gemelas, ¿cierto? Y a partir de ese evento, entonces, ese evento se utilizó para destruir otros países, por ejemplo, Irak. Y se dijo una frase corta, son frases cortas que son repetidas permanentemente y que calan en la vida de las personas y que hacen que esas personas tomen decisiones. Ahí, a partir de ese evento, se dijo una frase muy interesante. Irak tiene armas de destrucción masiva, por lo tanto, tenemos que ir en contra de ellos. Y efectivamente se emprendió una guerra tremenda, donde finalmente la sociedad iraquí, sufrió bastante. ¿Cuántas armas de destrucción masiva se encontraron? No encontraron. Pero sí encontraron que creció la hegemonía de un país y encontraron mucho petróleo. Y se supo que eso era falso. Esa es una típica posverdad. ¿Listo? Una posverdad que es irreversible. Irreversible porque ¿cuántas personas murieron ahí? Le comentaba al inicio del famoso Brexit, del Brexit, que es precisamente cómo Reino Unido tiene que salir de la Unión Europea porque invierte 350 millones de euros mensuales entonces ese dinero se está fugando, y si nosotros lo invertimos en nuestro país, toda la Unión Europea salió a votar en masa, diciendo sí, debemos salir de allá. Perdón, el Reino Unido salió a votar en masa diciendo necesitamos salir de la Unión Europea. Cuando votaron en sí, salieron a decir era mentira, pero ya habían votado. Exactamente pasó, recordarán ustedes, cuando el proceso de paz en Colombia. ¿Se acuerda que viene entonces luego el referendo? ¿Están de acuerdo con todo lo que se dijo en el proceso de paz, sí o no? Y entonces crearon toda una mentira
toda una mentira en esas grandes bodegas donde se fabrican las posverdades. Y entonces le dijeron a la sociedad colombiana que no podíamos hacer eso porque ABC, ¿cierto? E incluso, oh, qué lindo se vio. Estoy utilizando la ironía. Porque una de las más manipuladas en ese momento fue la iglesia, que con base en algunos aspectos que estaban incluidos ahí, como la ideología de género, el aborto y una cantidad de cosas, entonces la iglesia salió en masa a votar por el no, porque eso no nos conviene. Y a la semana siguiente se supo que todo eso había sido manipulado, que era mentira lo que habían dicho, y que entonces todos finalmente fuimos manipulados, o todos no, perdón, porque yo no voté por el no, yo voté por el sí. Pero entonces mire cómo se trabaja todo eso, cómo se manipula. Y cuando usted y yo no tenemos conocimiento, ni lidiamos con eso, entonces no es así. Por otro lado, por ejemplo, partidos populares, como el Partido Popular que gobierna en este momento en España. Este partido lucha contra la corrupción, dicen ellos, ese es su caballito de batalla, pero realmente no es así. Se ha comprobado una y otra vez que es el partido más corrupto. Y eso no pasa solamente allá, pasa también acá. Entonces, una cosa es lo que ellos hacen y otra cosa es lo que salen a decir a través de los medios de comunicación. Recuerda lo que se dijo, por ejemplo, en campaña aquí en Colombia. No voy a permitir el fracking. Es lo que se está haciendo. No voy a permitir a veces cosas posverdades. Por ejemplo, en Colombia una posverdad muy famosa. Cambiar el concepto de masacres. No se dicen masacres, se dicen homicidios selectivos. Y la idea de todo eso, entonces, reitero, es cómo cambiar los conceptos en las personas. Para que cuando veamos una masacre más, algo de guía, como dijo alguna vez un ministro de defensa, líos de faldas, fuerte, bastante fuerte porque todo el mundo sabe que no es así. Sin embargo, una voz autorizada, oficial, dice eso e infortunadamente se tapan las masacres a partir de la posverdad. ¿Ya? Entonces se apela a las emociones siempre, a las creencias personales. La verdad no tiene importancia, lo importante es lo que yo creo. Aunque la verdad exista, se generan conceptos desde esos centros de poder para establecer que determinadas ideas pasan como si fuesen verdaderas o como si fuesen falsas de acuerdo a lo que a mí me conviene. Reitero, aquí no estoy hablando solamente de los centros de poder, bueno, de los centros de poder, pero de poder en todas las áreas, en todas las esferas, porque estoy hablando de los centros de poder desde el gobierno, desde la iglesia, desde la gerencia, desde el que tiene el poder en la familia, desde el que tiene el poder en la relación. O sea, todos manejamos ese concepto de la posverdad y tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Entonces, por otro lado, curiosamente, cuando se habla de posverdades, es muy posible que todas las personas saben que eso está armado, pero cuidado, pero es lo que se necesita creer, porque es lo que nos sirve, ¿ya? Porque está de acuerdo a nuestros intereses, y cuando está de acuerdo a mis intereses, entonces pues lo creo y sencillamente es así, punto. Esa es la posverdad, ¿cómo le parece? Esa es la posverdad. Entonces, por otro lado, en la actualidad, curiosamente, el poder no reprime, aparentemente, sino que lo que hace es normalizar. Van construyendo, van configurando nuestra forma de pensar, de tal manera que poco a poco van haciendo que una verdad sea algo que parezca muy normal. Y eso es lo que hacen los centros de poder. Uno diría, por ejemplo, cuando ve lo que se hizo en el holocausto nazi, cuando mueren 50 millones de personas por la Segunda Guerra Mundial, y uno dice, ¿cómo gente tan brillante, cómo gente tan preparada, por ejemplo, como la sociedad alemana termina haciendo eso? Posverdad, posverdad. Todo eso lo trabajan con la posverdad, ¿no? Entonces, se van destruyendo formatos y construyendo otros formatos de pensamientos. Cuidado, no hay información. Y alguien dirá, pero ¿cómo así que no hay información si estamos en la posmodernidad? Y la posmodernidad, la característica de ella es las grandes autopistas de información que tenemos. Sí, pero cuidado,
no damos la información que se necesitaría para poder saber qué es la verdad de X asunto. La información no es importante, eso es lo de menos. Los contenidos fluyen por todo lado, pero la verdad es que son contenidos que son falsos, son humo. Ahí está. Entonces, nos van configurando, reitero, nos van construyendo y deconstruyendo nuestra forma de pensar, haciendo algo que es equivocado, haciendo lo normal, construyendo nuevos formatos de pensamiento, donde la información real no interesa. Les decimos cualquier cosa, no podemos decir la información real, donde los contenidos fluyen por todo lado, ¿cierto? Entonces, donde las estructuras mentales están siendo cambiadas, esas estructuras con las que pensamos la realidad, no hay nada. Por eso nosotros es muy normal que nos digan, tenemos que entrar en guerra contra tal país o contra tal grupo, porque si nosotros queremos la paz, tenemos que destruirlo a ellos. Pues verdad. Pues verdad. Asesinatos selectivos en lugar de masacres. Y todo esto trae unos peligros muy fuertes. Por ejemplo, la renuncia al pensamiento crítico. Cuando yo acepto una verdad, una posverdad, yo estoy renunciando al pensamiento crítico. ¿Ya? Pensamiento crítico no es sentarnos acá y hablar de todo el mundo y no queda, como decimos popularmente, títeres sin cabeza, ¿cierto? Porque estoy hablando de todo. No, no estoy hablando de eso. El pensamiento crítico es sencillamente un análisis profundo, con conocimiento de causa de lo que estoy hablando y con propuestas serias con las cuales me comprometo yo. Pero cuando yo asumo una posverdad, estoy renunciando a mi pensamiento crítico. Renuncio también a la información verdadera. Ojo con eso. Ojo con eso. Infortunadamente tenemos que decir que los grandes medios de comunicación no traen una información verdadera. Por lo general, esos medios de comunicación que nos indicarían o que nos informarían de manera un poco más adecuada son pequeños, son aislados, son independientes. Y hay que tener cuidado con eso. Entonces, por otro lado, hay un concepto muy fuerte y muy peligroso, del cual habló Nietzsche ya hace como más de 100 años. Porque Nietzsche dijo, dado que todo es verdad, ya nada lo es. Y en la actualidad hablamos entonces de la verdad relativa. Usted tiene su verdad, yo tengo mi verdad, punto, para de contar. Entonces, como cada uno tiene su verdad, entonces no hay nada absoluto. Todo es verdad, por lo tanto nada es verdad. Eso propuso Federico Nietzsche mucho tiempo atrás. Por otro lado, como todos tienen la razón, nadie la tiene. Y eso es bastante lamentable. Como todos tienen la razón, nadie la tiene. Los hechos que respaldan una verdad, cuidado, eran lo más importante. Eso es clásico en la verdad y nosotros no podemos renunciar a eso. Los hechos. Los hechos son lo más importante en la verdad. ¿Ya? Pero usualmente cuando nosotros hablamos de esas grandes informaciones que tenemos a nuestro alcance, los hechos no los conocemos. Y eso nos lleva entonces a creer en una posverdad. Entonces, por otro lado, otro peligro de la posverdad es que lo importante es la capacidad de argumentar. Y reitero, eso se da desde la familia, el esposo con la esposa o con los hijos, ¿cierto? El gerente de la empresa, en la iglesia somos víctimas de eso y a nivel estatal. ¿Ya? Entonces, no es tan importante la verdad, lo importante es la capacidad que yo tengo de argumentar a favor de mi postura, a favor de lo que yo estoy planteando. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Ya en este momento tanto la ciencia como la objetividad ya no son importantes. ¿Qué es lo importante ahorita? La masa, la comunidad, la colectividad, pero mal informada. Eso es lo importante ahorita. Entonces, lo cierto es lo que yo creo, cuidado, aunque no pueda demostrarlo. La posverdad, por ser una mentira, no se puede demostrar. Por eso nosotros tenemos que quitarle el valor a los hechos, dicen ellos. No podemos mostrar los hechos porque los hechos dicen otra cosa. Tenemos que cambiarlos, modificarlos, los verdaderos hechos, ocultarlos allá debajo del tapete. Nosotros tendremos que mirar cuáles son esos verdaderos hechos. Porque la posmodernidad utiliza se llaman palabras mordaza.
palabras mordazas que silencian inmediatamente a cualquier persona que desee debatir o algo que se está haciendo. Entonces se utilizan esas palabras mordazas, reitero, como ya no hablamos de masacres, hablamos de homicidios selectivos. Entonces ya nos cambia la cosa, ¿ya? Entonces ahí hay una situación un poco fuerte. Se manipula el lenguaje de una manera fuerte para que diga exactamente lo contrario de lo que se quiere decir. Por eso nosotros tenemos que ser muy, muy brillantes y muy astutos e inteligentes en la utilización del lenguaje. Que eso no es tan sencillo, es muy complicado. Algo de lo que me asombra del Maestro Jesucristo es que la manera en que les respondía a las personas, que le salían con unas posturas tan fuertes para intentar tumbarlo, y él le salía adelante con los argumentos. Es una cosa impresionante. A ver, ¿pagamos impuestos o no pagamos impuestos? Dan al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. O sea, son respuestas que la verdad me descrestan. ¿Por qué? Porque sencillamente van muchísimo más allá de lo que ellos pretendían. Entonces, cuidado. Por otro lado, otro peligro de esto es tener en cuenta que donde hay poder hay resistencia. Eso lo dice Michel Foucault, que es un tremendo autor que se trabaja mucho en la actualidad. Michel Foucault dice, donde hay poder hay resistencia, pero cuidado. No podemos ser la clase de resistencia y no podemos constituirnos en los enemigos que el poder necesita tener. Claro, todos los poderes necesitan enemigos y necesitan resistencia. ¿Sabe por qué? Eso está planeado, eso está calculado. ¿Sabe por qué? Porque cuando más enemigos haya, yo tengo que legitimar lo que yo estoy diciendo y lo que estoy proponiendo. Y por eso en todas las situaciones, en todos los gobiernos, en todas las autoridades donde se están haciendo las cosas mal, siempre hay un enemigo que hay que vencer. En la iglesia muchas veces el enemigo es Satanás. Necesitamos un enemigo. Necesitamos un enemigo. Y ese enemigo, entonces, tiene que conseguirse de donde sea. Si no hay enemigos, tenemos que inventarnos uno. ¿Cierto? Pero nosotros no podemos ser ni la clase de resistencia, ni la clase de enemigos que el poder necesita tener. Tenemos que ser una clase de enemigos y de resistencia muchísimo más eficaz, eficiente. Alguien que me trabaja muchísimo en cuanto a resistencia no violenta, resistencia social, no violencia activa, Martin Luther King. Se lo recomiendo. Martin Luther King, otra persona muy brillante, también, aunque no es cristiano, Gandhi, interesantísimo. Otras personas como Desmond Tutu, otras personas como Nelson Mandela. Bueno, en fin, son personas que resisten y que se constituyen en enemigos del poder, pero no de la clase de enemigos que el poder necesita tener, sino de enemigos que realmente golpean fuerte a esas grandes estructuras. Genial. Nosotros hemos visto la proliferación de algunas personas que salen en redes sociales y hablan cosas interesantes. Pero cuidado, no podemos terminar siendo, reitero, la clase de enemigos que el gobierno desea tener y que necesita tener. Por ejemplo, usted y yo no podemos plantearnos, digamos, una cantidad de cosas acá. Si cuando nosotros salimos de acá, estamos aportando para el, digamos, sistema económico o el sistema bancario que nosotros tenemos. Ahí usted, por más que diga en redes sociales, pero si por el otro lado usted tiene su tarjeta de crédito full, si tienes créditos, no sé cuántos en el banco que los llaman todo el tiempo, no estás haciendo nada, porque no estás haciendo resistencia, la resistencia que debe ser frente a esos grandes poderes. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y mirar cómo realmente hacemos daño y destruimos esas grandes estructuras, no por la envidia, no por el egoísmo, no porque como ellos son plata, tienen plata y yo no, entonces no es eso. Es trabajar por la justicia, por los principios divinos, por el establecimiento del reino de Dios en la tierra. ¿Listo? Porque aquí en la posverdad tenemos que saber quién es intelectual y quién es simplemente un reaccionario. Entonces, cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado con eso.
¿Qué otra cosa debemos hacer? Entender que el texto de Oseas 4.1, el que leíamos al inicio, segundo Samuel 7.28, entender que la verdad está ligada con el conocimiento. Ojo, tenemos que entender que la verdad está ligada con el conocimiento, pero el conocimiento de la divinidad. ¿Ya? Entonces, en la medida que yo conozco a Dios, conozco también la verdad. Y en la medida que conozco a Dios y a la verdad, puedo hacer frente a la posverdad. De ahí que tengamos que conocer muchísimo la divinidad a la cual decimos adorar y servir. Por otro lado, ¿qué más debemos hacer? Tenemos que tener un conocimiento y una sana interpretación del texto bíblico. En el Salmo 19.9, por ejemplo, o en el Salmo 119.160, les he mencionado varios salmos, no los leo por el tiempo, pero ahí están. Salmo 119.160, por ejemplo, mire lo que dice. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Otro aspecto que debemos trabajar en contra de la posverdad es el conocimiento no solamente de la divinidad, sino también del texto bíblico, de una sana interpretación de ese texto, que nos van a llevar a nosotros a hacerle frente a la posverdad. Un texto bíblico, cuidado, bien interpretado, porque reitero que muchas de las posverdades que se trabajan en la actualidad, infortunadamente, se toman a textos sacados de contexto y se plantea entonces una posverdad, ¿ya? Por otro lado, ¿qué otra cosa tenemos que trabajar nosotros? Cuidado, el conocimiento de los hechos. Usted no se fije en las palabras, porque los seres humanos somos muy buenos con las palabras, algunos unos más que otros, pero el conocimiento de los hechos es muy importante. Recordemos, ¿verdad? Una definición sencilla que decíamos al inicio, consonancia entre lo pensado, lo dicho y lo hecho. Los hechos marcan una pauta. Otro aspecto muy importante para conocer o para trabajar en contra de la posverdad es el conocimiento del contexto. Y eso es algo que me preocupa enormemente porque la iglesia, y el Señor lo dice en su palabra y lo dice infinidad de veces, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. De por Dios, ¿cómo sabemos nosotros y cómo hacemos nosotros para entender que nosotros como iglesia no nos agotamos? Nuestro rol profético como colectividad no se agota en el momento del culto y diciéndole a la gente, yo te voy a dar casa, carro y beca. Eso es una banalidad. Eso no es correcto. Nosotros deberíamos estar abanderando procesos sociales, políticos, económicos, pero no diciendo voten por mí porque Dios me dijo que voy a ser el próximo presidente. No, es haciendo un proceso de fiscalización desde los principios divinos. Tenemos que conocer nuestro contexto, qué es lo que buscan, cómo funcionan, cómo hacen, para poder decir esto no es correcto y esto sí, y lo que esté de acuerdo a los principios divinos, avalarlo, venga donde venga. Pero por otro lado, lo que esté en contra de los principios divinos, tenemos que decirlo, no, no lo acepto, no lo avalo, no lo secundo, porque eso no es correcto. Venga de donde venga. Tenemos que saber qué es mentira. ¿Qué es mentira? El término para mentira es el término pseudo del griego. La mentira no es simplemente lo opuesto a la verdad, sino que lleva el sentido de la falta de verdad en tanto carencia de realidad. La mentira es algo que no encaja con la realidad. La mentira es un error. Mentira es éticamente incorrecto en virtud de un orden que Dios ha colocado en el mundo. Tenemos que tener en cuenta entonces eso. La sabiduría condena la mentira sobre la base de que es insensatez. Proverbios 17:7. Tengamos en cuenta, mis amados hermanos, todo eso. Este proceso de la posverdad es algo muy, muy fuerte. Es algo que está a la orden del día. Es algo que si nosotros no trabajamos, vamos a ser arrastrados por ella. E infortunadamente estamos siendo arrastrados. Se necesita cristianos. Se necesita gente pensante, no cristianos, de cualquier otra religión que le digan no a la posverdad, no a la mentira, sino que digamos sí a lo que está establecido divinamente como verdad. Encontrará esta palabra un corazón dispuesto. Es un desafío que he decidido asumir. No es tan sencillo, porque es estar en contra casi con todo lo que está establecido en la actualidad.
para establecer lo que nosotros tenemos como esperanza en medio de nuestra experiencia. Que el Señor nos guíe. Como dijera Moorman, la esperanza es la realidad más real de todas las realidades, porque toma a lo que nosotros esperamos y lo establecemos, lo colocamos en el lugar de nuestra experiencia. Yo les motivo para que nosotros podamos ser esas personas que le decimos no a la posverdad, no como entero. No creo que sea así, aunque los demás lo hagan, aunque la mayoría lo haga, perdóneme, pero es que el hecho de que la mayoría lo haga, lo crea, lo piense, lo diga, no significa que es cierto. No son razones suficientes la masificación para decir eso es verdad. Creo que tenemos unos principios divinos establecidos incluso en nuestro interior, y a esos principios divinos es que tenemos que apuntarle para decir, Señor, quiero ser un portador de verdad, no de posverdad, un portador de la posverdad, un portador de la verdad en contra de la posverdad. El Señor nos guíe, el Señor nos ayude a lidiar con todas estas circunstancias, porque definitivamente la verdad necesita mensajeros, la verdad necesita gente que, como muchos han muerto por ella, sigamos incluso diciendo, Señor, si incluso tuviera que dar mi vida por la verdad, ayúdame para hacerlo. Dame el carácter, la suficiencia, la confianza, la fe, para incluso dar mi vida, y no solamente mi vida, sino otras circunstancias, por lo que es la verdad. Padre, delante de tu presencia estamos, Señor. Es una lucha fuerte, Señor. Es una lucha de un David contra un Goliat. Este asunto de la posverdad, Señor amado. Pero guíanos. Guíanos, maravilloso Dios, Señor. Padre, permite que esta palabra, Señor, haya cabida en mi corazón hoy. Y que yo diga, sí, quiero apuntarme. Quiero apuntarme en el sector que aboga por la verdad, que aboga por tu principio divino. Incluso, Señor, cuando esa verdad o cuando esa posverdad, Señor amado, haya calado, incluso dentro de la iglesia, incluso en nuestras propias creencias, Señor, pero guíame, porque queremos, Señor, ser embajadores de la verdad, Padre. Quita, Señor, toda proyección falsa de nosotros, toda máscara, y que haya una consonancia, Señor amado, entre lo pensado, lo dicho y lo hecho, Señor, en nuestras vidas, para tu gloria y honra, Señor, en el nombre de Cristo. Mis amados hermanos, deseo que esta pequeña enseñanza haya cabida en su corazón. Necesitamos gente que avale la verdad, gente que aboga por la verdad. El Señor nos guíe en ese proceso.